Los mercados financieros pueden ser muy interesantes, a pesar de la gente que se dedica a vender humo alrededor de ellos, o de la especulación que hay alrededor de ellos, o de la desconexión con la economía real que las finanzas han llegado a tomar y que ha causado desastres económicos, u otras cosas que dan asco. Los mercados financieros son muy interesantes, y una de esas cosas interesantes es crear un portafolio de inversión. Pero ¿qué criterios se deben seguir para poder jugar este juego sin perder nuestro dinero y quedar como estúpidos? ¿Qué activos financieros elegir? ¿En qué proporciones debemos invertir en ellos? El modelo de Markowitz nos ayuda a responder en parte estas preguntas. Existen otros modelos para optimizar portafolios de inversión, pero abordaremos este en particular. El objetivo principal de este modelo es encontrar el portafolio de inversión óptimo en términos de rendimientos y riesgo. Es decir, el modelo recibe como input los activos financieros y sus datos, obviamente, en los que queremos invertir, y nos devuelve qué porcentaje de nuestro capital debemos invertir en cada uno para minimizar el riesgo y maximizar los rendimientos. En la universidad me enseñaron este modelo con Excel, pero siempre me quedó la espina de hacerlo con Python, y hoy me sacaré esa espina. Entonces, esta primera parte consistirá en explicar el modelo e irlo desarrollando en Python a través de Google Colab, que para quien no lo sepa, es una manera de crear notebooks interactivos que pueden correr código de Python sin ningún tipo de instalación o configuración, ya que todo ocurre a través del navegador de Internet en los servidores de Google. Ya en la segunda parte se podría modificar esta base de código para poder desplegar esto en un servidor a modo de aplicación web con un user interface más atractivo, o al menos decente, y que más usuarios puedan usarlo. Antes de comenzar, un consejo: la diversidad es clave en este contexto. Para que este modelo funcione de mejor manera, sugiero seleccionar activos que no estén muy relacionados entre sí, ya que las tendencias de estos activos serán muy similares y pueden causar que el modelo no funcione como esperamos. Si se quiere invertir en varias empresas de una sola industria, es más recomendable recurrir a los índices, ya que los índices reúnen los valores de varias empresas similares, como puede ser Nasdaq o Standard & Poor's 500. Pero bueno, para comenzar a desarrollar esto, el primer paso es ir a colab.research.google.com y allí crear un nuevo notebook. En este nuevo notebook crearemos un nuevo bloque de código, y dentro de él podremos escribir comandos y código de Python que se puede ejecutar ahí mismo. Primero, instalamos Yahoo Finance y PyPortfolio OPT con el comando pip. Y después importamos la librería Math, NumPy, Pandas, Yahoo Finance y la clase Efficient Frontier de PyPortfolio OPT. Todas estas herramientas nos ayudarán a optimizar nuestros portafolios de inversión. Para ejecutar un bloque de código, se puede utilizar Control más Enter o hacer clic en el botón Play que aparece en el mismo bloque de código. El siguiente paso es obtener las cotizaciones y rendimientos diarios de los activos financieros de nuestro portafolio de los últimos 5 años. Entonces, para este prototipo usaremos las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York, cuya información nos proporcionará Yahoo Finance. Los tickers o etiquetas de activos financieros que nos interesan serán dados al algoritmo de forma directa a través de una lista de Python o un array, y obtendremos las cotizaciones y rendimientos diarios de los últimos 5 años para cada activo de nuestro portafolio. También estableceremos un límite de 10 activos, y en este ejemplo solo analizaremos 6, que son TSMC, la máxima fábrica de microchips del mundo, American Airlines, Kawasaki, Alibaba, Coca-Cola y Pfizer. Como pueden ver, procuré que fuera de diferentes industrias para evitar este sesgo que ya antes mencioné en el modelo. Entonces, ya en código, creamos nuestro portafolio en una lista de Python, almacenando en ella los tickers o etiquetas de cada acción de nuestro interés. Después, con una estructura de control condicional, establecemos un máximo de acciones a analizar, en este caso son 10. Si el portafolio no cumple con la restricción, mandamos un mensaje de error con el keyword rise, y esto detendrá la ejecución del software y nos va a arrojar un error. Caso contrario, si el portafolio cumple la restricción, continuamos con la ejecución del código. Entonces creamos 2 data frames de pandas para almacenar precios y rendimientos de cada acción. Después, con un ciclo for, iteramos sobre cada acción del portafolio, y para cada acción del portafolio obtendremos de Yahoo Finance los precios diarios de cierre de los últimos 5 años. Insertamos los datos en los data frames que llamamos Stock Prices y Stock Returns, y para Stock Returns obtenemos los rendimientos con el método PCT Change o Percentage Change o cambio porcentual, es decir, obtenemos el cambio porcentual para obtener los rendimientos.
Después asignamos el nombre de las acciones a las columnas de cada data frame. Para eso simplemente le indicamos que las columnas de stock prices serán igual a los tickers del portafolio. Para stock returns hacemos lo mismo y adicionalmente eliminamos las columnas que tengan valores nulos con el método DropNA. El primer valor es nulo, ya que no existe un valor anterior para calcular la tasa de cambio, entonces ese se va a eliminar. Podemos imprimir los data frames obtenidos y aquí vemos precios diarios de los últimos 5 años. Como podemos ver, si hay una evolución, nos muestra los primeros registros y los últimos, y también los rendimientos diarios nos muestra la evolución de rendimientos desde los primeros registros hasta los últimos. Ya se tienen tanto los precios como los rendimientos históricos de cada activo de nuestro portafolio. Ahora, el siguiente paso es obtener los rendimientos esperados, los riesgos individuales y la matriz de covarianza de los activos financieros. El rendimiento esperado se obtiene con el promedio de los rendimientos de cada activo y el riesgo individual se obtiene con la desviación estándar de los rendimientos de cada activo. Entonces en código definimos un par de listas, una para los rendimientos esperados y otra para el riesgo individual de las acciones. Después, con un ciclo for, iteramos sobre el data frame stock returns. Y en cada iteración obtenemos el rendimiento esperado y el riesgo individual, es decir, media y desviación estándar de cada valor de stock returns, y lo insertamos en las listas correspondientes que acabamos de crear. Después convertimos estas listas en arrays de NumPy que trataremos como vectores más adelante. Finalmente podemos imprimir los datos obtenidos y, como podemos ver, tenemos dos vectores verticales, uno con el rendimiento esperado y otro con el riesgo individual. Ahora hay que obtener la matriz de covarianza del data frame de rendimientos, y para eso el mismo data frame ya tiene un método llamado cov que obtiene la matriz de covarianza de dicho data frame, y también lo podemos imprimir para ver la matriz obtenida. Aquí en Google Colab no se ve muy bien, pero esto es una matriz y la computadora lo entiende como una matriz. Antes de continuar, será interesante generar un portafolio subóptimo que tendrá la misma proporción de inversión para todos los activos, y después obtener un portafolio óptimo de Markowitz y comparar de cada uno el rendimiento esperado, el riesgo individual y la varianza para ver si este modelo realmente funciona o no. Entonces primero vamos a crear un portafolio subóptimo. Esto lo haremos a través de una función que recibe como parámetro nuestro portafolio, que recordemos es una lista con el nombre de las etiquetas de las acciones en las que nos interesa invertir, y dentro de esta función creamos una lista vacía para el portafolio subóptimo. Después, con un ciclo for, iteramos sobre el portafolio y asignamos una proporción de inversión igual a cada activo que lo compone. Y finalmente retornamos esta lista de proporciones subóptimas de inversión. Una vez definida la función, la ejecutamos dentro de una variable y le damos un tratamiento en NumPy para poder operar con la variable más adelante. Finalmente, también podemos imprimir los datos obtenidos y, como podemos ver, si redondeamos la cifra, un portafolio subóptimo que definimos aquí es destinar el 17% de nuestro capital a cada una de las acciones. Y esto obviamente es un portafolio subóptimo. Ahora que tenemos un portafolio subóptimo, podemos calcular el rendimiento esperado, el riesgo individual y la varianza de dicho portafolio. Para obtener el rendimiento esperado del portafolio, la fórmula es esta, y hay que multiplicar un par de vectores donde IR es un vector horizontal, que son las proporciones de inversión o las proporciones subóptimas que obtuvimos con la función anterior. Y R es un vector vertical donde están los rendimientos esperados de los activos, que también ya obtuvimos. Después, para obtener la varianza del portafolio, también hay que multiplicar vectores. IR es el mismo vector horizontal de proporciones subóptimas de inversión. S es la matriz de covarianza de activos. IR transpuesta es el mismo vector de rendimientos esperados de activos, pero transpuesto, es decir, puesto de forma vertical. Finalmente, para obtener el riesgo individual del portafolio, hay que sacar la raíz cuadrada de la varianza del portafolio. Entonces, ya en código, para obtener el rendimiento esperado del portafolio subóptimo, lo hacemos con el método matmul de NumPy y simplemente le pasamos los dos vectores que queremos multiplicar. Para obtener la varianza del portafolio también hacemos uso del método matmul, pero en este caso lo usamos más de una vez. Para obtener el riesgo del portafolio usamos el método sqrt o raíz cuadrada del módulo mat y le pasamos la varianza del portafolio. Finalmente, también podemos imprimir los datos obtenidos y vemos que este portafolio subóptimo tiene un rendimiento esperado de 0.023% y un riesgo de 1.53%.
se ha logrado obtener el rendimiento esperado, la varianza y el riesgo de un portafolio subóptimo. Pero ahora hay que hacer la optimización de Markowitz, que este es el objetivo del video. Para lograr la optimización que plantea el modelo de portafolio de Markowitz, se hará uso de la clase que importamos al principio del código, llamada Efficient Frontier, de la librería PyPortfolio OPT. Cabe mencionar que el parámetro WakeBound, que usaremos más adelante, se refiere al rango que pueden tomar los ratios de inversión. Usaremos de 0 a 1 como rango, pero también vale mencionar que se puede usar desde -1 hasta 1 si se quieren considerar ventas short de acciones o ventas en corto dentro de la estrategia financiera. Entonces, en código instanciamos la clase Efficient Frontier y le pasamos los rendimientos esperados de los activos, la matriz de covarianza de estos rendimientos y el parámetro WakeBounds, que es el rango que usaremos, como ya mencioné, de 0 a 1. Después creo una variable llamada ratios, que significa proporciones, donde voy a ejecutar a la instancia de Efficient Frontier el método Mean Volatility. Y este método es el que optimiza las proporciones de inversión de mi portafolio. Después almaceno estos porcentajes en una serie de pandas y le asigno los nombres a cada porcentaje según los tickers que tengo almacenados en mi portafolio. Ahora, para comparar con el portafolio subóptimo, hacemos el mismo proceso que hicimos anteriormente para obtener el rendimiento esperado, el riesgo individual y la varianza del portafolio. Voy a omitir esta parte y vamos a los resultados. Como podemos ver que el rendimiento esperado del portafolio óptimo subió a 0.033%. Y el riesgo del portafolio bajó a 1.16%. Y finalmente nos da un mensaje que nos sugiere que del 100% de nuestro capital, invirtamos alrededor de 10% en TSMC, no invirtamos nada en American Airlines, en Kawasaki invirtamos un 8%, en Alibaba invirtamos un 5.6%, en Coca-Cola invirtamos un 51% y en Pfizer invirtamos un 25% de nuestro capital. Y como podemos ver, el prototipo funciona. Con la optimización de Markowitz hemos aumentado el rendimiento esperado del portafolio y hemos reducido el riesgo del portafolio. Y aunque las cifras no son impresionantes, recordemos que este es un prototipo y que se puede mejorar. Una de las formas de mejorar estos números es experimentando con más acciones, probando varias acciones, diversificando el portafolio, ya que esto es clave. Aunque también hay que decir que hay cosas a mejorar. La primera cosa a mejorar que noto hasta aquí es que el modelo nos da como output porcentajes óptimos de nuestro capital total que debemos invertir en cada activo del portafolio para minimizar riesgos y maximizar rendimientos. Pero estos porcentajes no pueden ser directamente convertibles a acciones sin fraccionarlas. Por ejemplo, si el 25% de mi capital que el modelo me sugiere invertir en Pfizer equivale a 3.47 acciones de la compañía, la única manera de comprar ese 3.47 es recurriendo a las acciones fraccionadas, y habrá usuarios que no deseen esa estrategia financiera sino comprar acciones completas, etc. Entonces, un área de oportunidad de este software es tener la posibilidad de calcular portafolios de Markowitz con acciones fraccionadas y no fraccionadas. Eso será algo que se puede hacer en el futuro si es que hay interés en este proyecto. También hay que mencionar que el modelo tiende a sesgarse cuando la matriz de covarianza de rendimientos está correlacionada, que suele pasar, como ya mencioné, cuando analizamos acciones de una misma industria o que están directamente relacionadas, por lo que para eso es más recomendable recurrir a índices, y también sería buena idea agregar a este software validaciones para alertar al usuario cuando esto suceda y se le sugiera optar por un portafolio más diverso. Y por último, debo señalar que esto es un prototipo, no sé qué tan escalable sea, ya que dependemos del acceso a los servidores y datos de Yahoo Finance. Entonces, imaginar un servicio masivo sobre este proyecto como está el día de hoy aún se ve distante, y hay muchas otras variables por considerar si se quiere imaginar eso. Aún así, la parte 2 de este video va a ser sobre adaptar esta base de código para desplegar este prototipo a modo de aplicación web, con un user interface que se vea medianamente decente y que se vea mejor que un simple notebook de Google Colab. De cualquier forma, este código está disponible en GitHub para que cualquiera lo pueda descargar, usar, mejorar o hacer lo que quiera con él. Y bueno, saludos.